Hola a todos y bienvenidos a esta presentación sobre los desafíos geológicos digitales en la industria 4.0. Bueno, nos preguntamos y nos hacemos muchas preguntas acerca de cómo la cuarta revolución industrial podría afectar de alguna manera e impactar la geología. En pocas palabras, pues la cuarta revolución industrial está integrando ciencias y actividades que aparentemente eran dispares, ¿no? Pero que principalmente por el tema de los resultados en los avances logrados con la velocidad de procesamiento de computadoras, almacenamiento de datos y tecnología de comunicaciones, etc. Entonces, vamos a responder algunas de estas preguntas durante esta presentación, así que continuamos. Bueno, ¿quién soy yo? Para comenzar, mi nombre es Grisel, soy Grisel Jiménez Soto, soy Research Scientist, soy investigadora en la Universidad Tecnológica de Petronas, en el único laboratorio de carbonatos del sudeste asiático y también clásticos, ubicado en Perak, en Malasia. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda sobre esta presentación, no duden en contactarme. Mi ResearchGate, si quieren conocer un poco acerca de mi trabajo. En LinkedIn, si quieren conectar, en GeoRockRich en Twitter, y también escribo algunos pequeños artículos en Medium. Por favor, también si pueden apoyar a Geolatinas La Paz Bolivia, porque está realizando un gran trabajo a nivel de difusión de conocimiento geológico en Bolivia. Y bueno, un poco acerca de mí, soy geóloga, ingeniera geóloga, graduada de la Universidad Mayor de San Andrés, donde he tenido bastante oportunidad de trabajo de campo. Trabajé alrededor de 10 años, tengo aproximadamente de experiencia laboral trabajando como geóloga de exploración en Petrobras. Y bueno, realicé también una maestría en geología de reservorios al sur de Francia, en Montpellier, en una maestría en la Universidad de Montpellier. Y el año 2018 me uní como geóloga de desarrollo en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en la unidad de cuantificación de reservas. Actualmente, a partir del 2019, trabajo como Research Scientist, como investigadora y también como doctorante a tiempo parcial en la Universidad Tecnológica de Petronas, ubicada en Malasia. Y también, a partir del año 2019, soy embajadora de Geolatinas en Malasia y también soy advisor para Geolatinas La Paz Bolivia. Y bueno, un poco acerca de una introducción de cómo el coronavirus prácticamente ha afectado de cierta manera y en ciertos niveles, a diferentes países, y cómo ha afectado de alguna manera en nuestro país, ¿no? Para comenzar, debemos decir que el coronavirus está implícitamente relacionado con recursos naturales, ¿no? Con el agua, biodiversidad, agricultura, minerales, combustibles, electricidad, etcétera, ¿no? Y para entender mejor la dinámica del efecto del impacto de la pandemia en Bolivia, hemos realizado el año pasado, el 2020, una encuesta en línea a través de Google Forms para poder cuantificar y conocer el impacto y cuál es la perspectiva que se tiene acerca del futuro de la geociencia en Bolivia durante el COVID y posterior al COVID, ¿no? Entonces, el impacto general que se ha tenido y hemos logrado cubrir gran parte de los departamentos de Bolivia, donde diferentes geólogos se encuentran ubicados. Y hemos logrado observar que prácticamente, y bueno, confirmando con los datos del INE del año 2020, podemos observar que la tasa de desempleo generalmente urbana subió al 5.2%. En febrero, al 7.3% en abril, y para el segundo trimestre llegó aproximadamente al 12% de tasa de subocupación. Y eso ha sido confirmado durante la encuesta. Un porcentaje de las personas, pues, hemos podido confirmar que no se encontraban trabajando. Se ha visto afectado en general por la disminución, en este caso por la fluctuación del precio de los minerales y el precio del petróleo en general y del gas en nuestro país. Entonces estamos viendo que hay efectos que son de alguna manera directos y también otros efectos indirectos que se observaron el año pasado y que seguramente se seguirán observando, y los cambios que se pueden estudiar posteriormente, ¿no? Entonces, esta encuesta de tiempo real lo que ha hecho, y este es un artículo que se ha publicado prácticamente, el artículo es ¿cuál es el papel de las geociencias en una sociedad post-COVID en Bolivia? Y prácticamente lo que queríamos es
conocer un poco acerca de la perspectiva de cómo podemos afrontar mejor el futuro de las geociencias en nuestro país, dado a, bueno, a las diferentes problemáticas y a los diferentes desafíos que prácticamente son venideros, ¿no? Entonces, el impacto del COVID hemos podido observar es grande, ¿no? Entonces ha afectado a la población y también ha afectado en este caso a una parte de la población que son prácticamente los geólogos, ¿no? Algo que también muy importante es que a nivel de la encuesta, ¿no? Es muy importante que las personas ratifican que la geología tiene un rol muy importante para la reactivación económica, pero también la valorización es muy importante. Entonces, mientras la pandemia continúe, es muy importante brindar ese tipo de, brindar en este caso el debate profesional activo, de tal manera que exista una mejora continua y sobre todo una discusión es normalmente altamente recomendable, ¿no? Para poder observar para poder sobrellevar en este caso los nuevos desafíos que se tendrán a futuro, ¿no? No solamente en Bolivia, sino también a nivel Latinoamérica y su implicancia a nivel mundial. Entonces, vamos a ver un poco acerca de las revoluciones industriales de forma general. Aquí un poquito de historia para poder comentarles que hemos pasado en la historia de la humanidad, hemos pasado por diferentes tipos de revoluciones, ¿no? Desde la revolución 1.0 hasta lo que es la revolución 4.0. Y bueno, la primera revolución, que es prácticamente es una revolución que se dio gracias a la invención de máquinas de vapor, de agua, energía de vapor, etcétera, y otro tipo de máquinas, lo que condujo prácticamente durante este tiempo, estamos hablando de 1784, ¿no? Es la transformación industrial de la sociedad con trenes, mecanización de la fabricación de productos, etc. Tenemos la segunda revolución industrial, que está típicamente conocida como el periodo en el que la electricidad prácticamente y las nuevas invenciones de fabricación permitieron, por ejemplo, la línea de ensamblajes, sobre todo en el nivel de áreas de bastante producción en masa, ¿no? Y lo que llevó de alguna manera a los primeros pasos de la automatización. La tercera revolución industrial es conocida como el auge de las computadoras, ¿no? Estamos hablando de las redes informáticas, el aumento de la robótica, en la fabricación, la conectividad y obviamente lo que es el nacimiento de Internet, ¿no? Ese gran cambio prácticamente que hasta la fecha, ¿no? Ha modificado bastante en la forma en cómo la sociedad afronta ya los diferentes desafíos y los diferentes problemas, ¿no? Y pues bueno, tenemos la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es prácticamente que no solamente es el Internet, ¿no? Como habíamos visto en la tercera revolución, sino también es el tema de los entornos digitales. Hablamos de fabricación, del Cyber Physical System, ¿no? Que es la convergencia entre el TI y el OT y todas las tecnologías mencionadas anteriormente. Estamos hablando del Internet de las cosas, el Big Data, la nube, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de robótica avanzada, de inteligencia artificial, inteligencia cognitiva, que va a permitir que esta revolución 4.0 nos lleve a una mayor automatización y optimización de formas completamente nuevas, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a una ampliar nuestras oportunidades para poder innovar y realmente automatizar tareas que inicialmente eran repetitivas. Entonces vamos a poder observar cómo esto va a afectar de alguna manera el futuro de las geociencias, ¿no? Y bueno, podemos observar aquí un poco acerca del ambiente de la industria 4.0, el Internet de los datos, el Internet de la gente, el Internet de los servicios y el Internet de las cosas, ¿no? Y las 9 pilares tecnológicos que actualmente se están manejando están relacionados con la simulación, la realidad aumentada, el tema de lo que es integración vertical, horizontal, el Internet de las cosas, ciberseguridad, lo que es la nube, el additive manufacturing, por ejemplo, el supply chain, que es prácticamente la cadena de suministros, ¿no?
el Big Data Analytics, que es prácticamente el análisis de datos, de grandes cantidades de datos, y los robots autónomos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los elementos clave a nivel de poder entender cómo se puede manejar un poco de forma más integrada la industria 4.0, ¿no? Estamos hablando de que tenemos la industria 4.0, que tiene que estar completamente relacionada con el gobierno, ¿no? Con el tema de las normas, el desarrollo institucional técnico, que es muy importante, y también desarrollarse en lo que es el tema de las instituciones, que son las instituciones de enseñanza superior, ¿no? En este caso, las universidades. Y bueno, la industria, a nivel de la nueva cultura corporativa que se quiere implementar, todos estos son engranajes que son importantes de ser trabajados, ¿no? Entonces, skill en relación con lo que son prácticamente la habilidad que tienen los nuevos trabajadores, los nuevos estudiantes, etcétera, y prácticamente también revisar el tema de lo que son los sílabos, el currículum, etcétera. Poder observar cómo esta cuarta revolución va a ir modificando prácticamente todos estos elementos. En el tema de las normas, pues poder incentivar el tema de una normativa respecto a esta industria 4.0 y cómo va a ir modificándose, ¿no? Y bueno, también el tema de la digitalización, el tema de la infraestructura, etcétera. A nivel de la cultura, tenemos un nuevo paradigma en relación con a nivel de la nueva cultura corporativa, es decir, cómo podemos integrar industria, gobierno, instituciones tecnológicas y también las universidades, ¿no? Entonces, lo que va a ser a nivel cultural es también un cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que integrarnos rápidamente y poder realizar un cambio rápido de adaptación, ¿no? Y bueno, este es un trabajo que se realizó en la Universidad de Oxford del año 2013. Lo que podemos observar en general es que a partir estamos hablando del año 1850 hasta el año 2015, podemos observar que la agricultura funcionaba, tenía un impacto muy alto y que la actualidad es menor. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la minería, podemos observar que el impacto es de alguna manera también de a poco se va reduciendo, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que hay algunas actividades, ¿no?, que son vulnerables a la automatización. Por ejemplo, las tareas físicas, como en el caso de la agricultura, las máquinas han logrado prácticamente ser automatizadas para poder realizar el trabajo que los seres humanos, los trabajadores, realizaban. Sobre todo si son actividades físicas y son actividades repetitivas, ¿no? Esto es lo que estamos observando desde el año 1850 hasta prácticamente la fecha. Y en este estudio, algunos de los resultados son, por ejemplo, que los topógrafos mineros han sido prácticamente, el impacto es del 100%, ¿no? A nivel de lo que son teleoperadores, un 99%. A nivel de geología, según este estudio, estamos hablando de un 63% de impacto. Y a nivel de lo que es ingenieros de minas, un 13%. Y a nivel de, por ejemplo, terapeutas recreativos, un 0.3%. Como podemos observar, actividades que eran consideradas o que son consideradas físicas y repetitivas, en el futuro, la automatización va a tener un impacto significativo. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos que podrían impactar en este caso a los geólogos, ¿no? Que es lo que prácticamente nosotros nos interesa, ¿no? Y bueno, lo que está vulnerable a la automatización es a nivel de la robótica, todo lo que es el VR, que es la realidad aumentada, inteligencia artificial, ¿no? Y el aumento en lo que es desarrollo de inteligencia, aumento de inteligencia, aumento de tecnología, y lo que es el tema de ciencias interdisciplinarias, que es el System Thinking, ¿no?, que es algo que también en la actualidad se maneja. ¿Y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos a nivel de lo que es el petróleo, el gas, ¿no?, la tecnología del petróleo y el gas? Nosotros sabemos que a nivel de petróleo tenemos las diferentes etapas, ¿no?, que van desde exploración,
desde lo que es explotación, definición de un proyecto, perforación, producción, etcétera, ¿no? Y sabemos que existen diferentes etapas, ¿no? Diferentes tareas, diferentes aplicaciones. Todas estas aplicaciones, en algún momento, es posible que estas aplicaciones sean automatizadas. Entonces vamos a ir observando un poco más acerca de lo que es la geología tradicional. La geología como la conocemos está basada principalmente en la geología de campo, ¿no? El trabajo de la geología que involucra realizar diferentes descripciones, diferentes mapeo geológico, análisis de las rocas, descripción de litologías, descripción de texturas, etcétera, entre otros, ¿no? Y también descripción de elementos estructurales, elementos sedimentarios, etcétera, ¿no? Y bueno, la geología a lo largo de todo este periodo también se ha ido adaptando de alguna manera, ¿no? Hemos logrado observar que trabajamos con sistemas de posicionamiento global, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos los GPS, ¿no? Y también las diferentes imágenes de satélite y diferentes imágenes de terreno en 3D que realmente ayudan bastante a nivel de lo que es el mapeo geológico, ¿no? Y el tema de los drones, que es un tema que no es muy reciente, pero que de alguna manera, por ejemplo, en el caso de lo que es la minería y la geotecnia, ya están teniendo un impacto que es muy importante, porque están de alguna manera facilitando enormemente la toma de información, una toma de información inicial que es crucial durante el periodo de exploración, de forma rápida y de forma económica, ¿no? Entonces hemos visto cómo que hay aplicaciones muy versátiles en relación con el uso ingenieril, ¿no? Y que prácticamente nos están coadyuvando en el tema de lo que es la cartografía, el mapeo geotécnico, etcétera, ¿no? Así también la aplicación a nivel de la geomorfología, drones, geomorfología y también riesgos geológicos, ¿no? Y bueno, drones en minería también, muchos ejemplos se pueden dar, muchos ejemplos en relación, por ejemplo, a añadir sensores geofísicos a los drones que permitan de alguna manera obtener una rápida y una económica adquisición de datos, principalmente en amplias superficies de terreno, ¿no? Y bueno, las técnicas geofísicas que son más utilizadas en este sentido son las técnicas gravimétricas o las técnicas electromagnéticas que permiten la prospección geofísicas de nuevas áreas de interés, sobre todo prácticamente, ¿no? Y bueno, entonces lo que podemos observar es que prácticamente también existe una innovación a nivel de lo que es los mapas interactivos geológicos, ¿no? Ya muchas instituciones a nivel mundial cuentan con mapas interactivos, como es el caso del Interactive Maps en Geoscience Australia, Interactive Database for Geological Maps in United States, ¿no? Y también otros mapas geológicos que nos permiten observar de alguna manera diferentes mapas digitales en 2D y también en 3D, ¿no? Y bueno, también podemos observar modelado geológico en 3D, que inicialmente el tema del modelado geológico ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Diferentes técnicas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Sobre todo este tipo de métodos han sido bastante amplios a nivel de lo que es la industria del petróleo, debido a la alta precisión que es necesario conocer a nivel de reservorio. Entonces, los diferentes modelos geológicos las diferentes técnicas se han ido modificando y actualmente pues tenemos bastantes avances a nivel de geoestadística, lo que nos permite conocer y tener un modelo geológico un poco más real, es decir, un poco más geológico, con ciertos componentes que inicialmente eran imposibles de observarse, ¿no? Y también es muy importante tomar en cuenta que también los datos, tenemos una gran cantidad de datos y eso es muy importante. Ahora, muchos de estos datos se encuentran aún en formato papel. Cuando estos datos sean convertidos completamente en digital, van a representar una gran cantidad importante de datos que van a permitir realizar diferente tipo de simulaciones y diferente tipo de procesos a nivel de
a nivel de análisis, ¿no? Y bueno, la descripción de rocas, que inicialmente era una tarea repetitiva, actualmente se están desarrollando diferentes tecnologías que involucran machine learning sobre todo, que nos permiten escanear la roca, ¿no? Y tener un proceso de segmentación, que es prácticamente segmentar nuestra imagen en diferentes elementos, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es la inteligencia artificial del Geology Logging, que es algo que también se está desarrollando, son tecnologías que se están actualmente en proceso, ¿no? Y también tenemos el login y aprobar, que es prácticamente hacer un quality check. El geólogo deberá realizar el quality check y finalmente interpretar y realizar la integración de los datos, ¿no? El tema del Big Data, como les había comentado, actualmente se están manejando muchas nubes, ¿no? Nubes donde se está manejando y, bueno, empresas, sobre todo empresas petroleras, están compartiendo diferentes tipos de database o diferentes tipos de datos que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede descargarlos y puede verlos y puede analizarlos, etcétera, ¿no? Y bueno, los datos actualmente se están compartiendo y hay grandes datos, así, Big Data que se están compartiendo y otros datos que ya son un poco más corporativos, que se comparten a nivel de empresas, etcétera, ¿no? Y esto es lo que está pasando con IBM, que tiene un nivel que es prácticamente un sistema que se llama Watson y que está actualmente prácticamente de alguna manera testeando los datos geológicos para ver si estos pueden ser interpretados de alguna manera alguna manera precisa, ¿no? Pero bueno, esto es algo que vamos a ver posteriormente. Y a nivel de lo que es educación y training, que es prácticamente el uso de la diferente tecnología y sobre todo de la realidad aumentada para poder utilizar esta tecnología para educación, ¿no? Que es algo sumamente fabuloso porque nos permite prácticamente utilizar nuevo material especialmente multimedia que nos permita enseñar de forma más precisa y de forma más didáctica, ¿no? Y bueno, pues prácticamente es muy importante a nivel de lo que es la exploración planetaria, es decir, cuál será el siguiente impacto que va a tener la nueva tecnología en este caso, con la exploración planetaria, y que prácticamente es un torrente de descubrimientos, ¿no? El reconocimiento en este caso, de que prácticamente tenemos mapeo geológico que se llevará a cabo a escala prácticamente a escala planetaria, ¿no? Donde se pueden observar inclusive diferentes tipos de elementos geomorfológicos, elementos texturales, muestras de rocas, análisis de rocas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente esto es algo que, de alguna manera, es algo que vamos a escuchar con mucha más frecuencia. Y bueno, la conclusión sobre este trabajo es que prácticamente la comprensión geológica, ¿no? El conocimiento geológico, el conocimiento de campo, siempre será una de las habilidades más importantes en la construcción de modelos geológicos. Para validar un modelo geológico es necesario la presencia de la comprensión geológica. Y esa comprensión geológica se da por los conocimientos de terreno, los conocimientos de campo, y eso es algo muy importante. La segunda conclusión es que el modelado implícito, ¿no?, proporcionará el máximo beneficio ante la gran cantidad de datos, geológicos, ¿no?, en tiempo real, que eso es algo muy importante. Algo muy importante que me gustaría rescatar es que los geocientíficos debemos desarrollar un conjunto de habilidades multidisciplinarias. Es decir, eso va a involucrar conocer un poco más acerca de, por ejemplo, base de datos, conocer un poco más acerca de estadística. Entonces, conocer un poco más acerca de estos elementos nos va a poder y de alguna manera podemos desarrollar nuevas disciplinas, es decir, habilidades multidisciplinarias que nos van a permitir poder conocer mejor los nuevos proyectos y los nuevos desafíos, ¿no? Y bueno,
como último punto me gustaría decir que pienso que la tecnología, en lugar de reemplazar el trabajo de un geólogo, ¿no? Será un complemento para ello. Y todavía sabemos que existen muchas incógnitas en lo que es el campo de la geología. Sabemos que existen muchas teorías, ¿no? Y ya es hora de que busquemos esta perspectiva, pero integrada con la inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que es muy importante rescatar este punto, ¿no? Que debemos saber utilizar esta tecnología para poder develar estos nuevos desafíos que tenemos en nuestra sociedad, en la sociedad boliviana y también en Latinoamérica y en general conectarnos a nivel global. Bueno, muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por escuchar esta presentación y si tienen alguna más dudas y tienen un poco más de curiosidad, pueden ver alguno de nuestros trabajos. He estado trabajando con el tema de extracción de imágenes satelitales a través de la extracción de diferentes elementos para modelado de carbonatos, utilizando diferentes imágenes satelitales y también visión de computadora. Y también, bueno, si tienen alguna curiosidad sobre el tema del documento sobre el impacto, el papel de las geociencias en una sociedad post-COVID, pues tenemos la encuesta en tiempo real en la revista boliviana de geociencias. Y también si quieren conocer un poco más acerca de nuestro trabajo, acerca de los nuevos workflows que se están desarrollando para poder desarrollar viajes virtuales o viajes de campo virtual, las limitaciones que se han encontrado y las futuras implicaciones, tenemos un caso de estudio justamente acá en la Malasia peninsular y bueno, y ya vamos a tenerlo publicado este paper y si tienen alguna duda, una consulta, pues tienen mi correo para poder esclarecer sus dudas. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias.